Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. ¿Qué entender cuando el terapeuta dice dejemos el desapego? En últimas, a veces yo en mis terapias les digo a las personas, dejemos el desapego. Eso está bien. Pero el dejarlo, sí, no es fácil. Porque hemos estado entrenados, hemos estado domesticados por una sociedad que solo es sufrimiento y dolor. O más bien, dolor y el sufrimiento es una opción de nosotros mismos. Entonces, no es tanto pensar en el desapego como fuerza. Tengo que desapegarme. Eso no es así. Es mejor dejar de sufrir por el apego, porque el sufrimiento es la decisión que yo tomé. Si yo decido pensar en una persona todos los días, si yo decido idealizar a una persona todos los días, si yo pienso en ese vestido que siempre me ha gustado, y aún pasó de moda, y yo lo tengo guardado ahí, y lo tengo represado, y lo tengo secuestrado, y ya no lo uso porque no me queda bien, pero me gusta. Pues en últimas estamos acumulando energías, pensamiento, que nos destruyen, porque no los dejamos ir. Si tú regalas ese vestido, que posiblemente a ti ya no te guste y que pasó de moda, pero hay otra persona que le gusta, pues dejémoselo. Igual el marido, igual el novio, el esposo o las personas, y aún las ideas. Si las dejamos partir y cambiamos de vestido, cambiamos de ideas, cambiamos hasta de marido o de esposa, pues es porque así es. Porque las cosas, las personas, las ideas ya no quieren permanecer ahí. Y se les debe respetar la no permanencia ahí con nosotros. Y ahí nosotros estaríamos integrándonos, no luchando por tener las cosas, las personas o las ideas. Integrémonos, e integrar es reconocer y es entender. Y cuando tú entiendes y reconoces que todo cambia y no permanece, ese sentido del yo, de ese ser verdadero, que es el espíritu, ese que está ahí escuchando, o ese que si tú cierras los ojos, ahí está en este envase como cuerpo, pues él es, y él adquiere control. ¿Y adquiere un control de quién? Pues del apego. Porque sabe que en últimas ese ser es y tiene que seguir siendo. Sufre es porque ha dejado de ser. Cuando nosotros dejamos de sufrir es porque ahora sí somos. Y cada vez que hay sufrimiento es porque no somos. Es como cuando tú estás en un régimen gubernamental autoritario, donde no te dejan hablar, donde no te dejan pensar, donde no puedes vestir como quieras, donde tienes que estar con la cara tapada, donde tienes que andar a 3 metros del marido, donde a ti no te dejan pensar porque no puedes pensar, pues sufres porque no eres. Así pasa con el ser verdadero espiritual. Él sufre porque no lo dejan ser, porque está lleno de cucarachas, está lleno de ideas, está lleno de paradigmas que no le dejan expresar
su verdadero sentido. Cuando tú logras ser, de verdad ser con mayúscula, que es ese espíritu que no es de acá y que no se identifica con todo esto, pues se aparta automáticamente, contempla todo lo que no es y no le afecta. Pero si te dejas contaminar creyendo que todo lo que hay es, todo lo que está fuera de ti es la verdad, pues vas a sufrir como toda esa falsa verdad. Y siempre serás desagradable porque no has integrado a ese ser que está gritando detrás de ti, que es el espíritu, que lo escuchen. Entonces ahí es donde ese sentido del yo verdadero, de ese ser, entiende que debemos de controlar continuamente el exterior para que no nos afecte. El exterior es solo material, el exterior es solo tristeza, el exterior es solo apego, el exterior es solo deseo. Yo no estoy diciendo que no deseamos, deseemos. Yo no estoy diciendo que no pensemos en los demás, pensemos en los demás. Yo no estoy diciendo que seamos insensibles, seamos sensibles. Lo que me estoy refiriendo es que si tú no controlas los apegos, los mismos apegos te descontrolarán y te traerán solo malestar. Pero para entender eso debemos de ir a nuestro interior y entender que nada permanece, que todo cambia y que debemos de respetar que cuando los otros se quieran ir, hay que dejarlos ir. Que cuando las cosas se dañaron, pues así era, hasta ahí era. Su vida útil ya pasó. Igual las ideas. No nos aferremos a todo eso porque todo permanece, entonces más bien entendamos a aprender a desaprender que las cosas también hablan por sí solas. Entonces, toda esa dependencia, si la controlamos, pues nuestro mundo cambia de unos buenos sentimientos más agradables a cambio de esos desagradables que son más caducos. Pero todo gracias a esa conciencia, porque en últimas conciencia es entender el todo, es muy integral. Y ese es el mismo sentido del yo consciente. Tú eres consciente en la medida en que no sufras. Si tú ves que la gente sufre, pues si hay dolor, siente el dolor, pero no te apegues al dolor. O no llames al sufrimiento y no te alíes al sufrimiento, porque recordemos que el sufrimiento es una opción. Tú decides sufrir. El dolor, pues se siente. Pero no te quedes fija en el dolor, porque si te quedas fija o fijo en el dolor, automáticamente atrae sufrimiento constante. Deja que el dolor cumpla su misión de hacernos entender muchas cosas. El dolor nos puede hacer entender la muerte. Hablando de la muerte, cuerpo que se le va al alma o al espíritu, porque en últimas el espíritu nunca va a morir. El cuerpo es el que va a morir. Si se muere alguien, entendamos la muerte. Entendamos que ya cumplió su misión. Hablemos de misión. Haya sido una persona agradable o desagradable, que sufría o no sufría, santa o diabla, como queramos catalogarlo, buena o mala, pues aprendamos de eso. Aprendamos de ese ser que estuvo ahí con nosotros. Aprendamos de ese ser que lo vimos en desgracia, para nosotros no ser desgraciados. Aprendamos
aprendamos de ese ser que si se fue con su sufrimiento y nunca lo entendió, pues seguirá sufriendo más allá. Aprendamos de ese ser que no es libre para nosotros ser libres. Aprendamos de ese ser lo que debemos aprender en todo ese diálogo que nos dio a través de la observación. Entonces debemos de controlar todo ese mundo, si sabemos que hay que sentir cosas lindas, pero con el sentido de la vida, y que son en últimas temporales, y que al estar bajo nuestro control, pues le estamos dando ese sentido al ser yo, o al ser tú, que es la original. Y si entendemos ese yo, automáticamente entendemos ese mundo del dolor, que es este mundo, esta tierra es de dolor. Pero nosotros no tenemos que afectarnos por el dolor, simplemente sentir el dolor y ya, dejarlo seguir. Donde nosotros no somos el mismo dolor. Y ese mundo de dolor, si nosotros queremos seguir sintiendo sufrimiento, pues actualicemos el dolor, así de fácil. Pero si vemos que eso no es benéfico, dejemos que el dolor se vaya y no tomemos el sufrimiento como una opción de vida. Ni veamos el sufrimiento como si nosotros fuéramos el sufrimiento. Ni veamos el dolor como si nosotros fuéramos el dolor. Ni veamos este mundo como si nosotros fuéramos el mundo. Nosotros somos solamente partículas que estamos aquí por un instante. Partículas espirituales. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.